$52 millones. Eso pagó Avon por un frasco de talco de $3 que vendía desde los años 70. No fue Amazon ni el catálogo lo que la hundió, fue lo que guardaba en su propio neceser. Un jurado lo decidió, y la marca terminó en manos que nadie imagina. La versión oficial se cuenta sola. La venta puerta a puerta murió aplastada por el comercio online. Es cómoda y es falsa. Avon Products se declaró en quiebra en agosto de 2024, y sus ventas no fueron el problema. Lo fue algo que ya no vendía. Mira la curva. En 2011, Avon facturaba $11.300 millones. 8 años después facturaba menos de la mitad. Es un declive, sí, pero lento y anunciado. Ninguna empresa quiebra por una línea que baja despacio, quiebra por otra que sube rápido. La letra pequeña empieza mucho antes. Para 2024, Avon Products ya casi no vendía nada en Estados Unidos. En 2016 se separó el negocio norteamericano. El fondo Cerberus se quedó la mayoría por $170 millones. 3 años después, ese negocio entero se traspasó a la coreana LG por $125 millones. Y en enero de 2020, la brasileña Natura compró el resto del grupo. Aquí está el detalle que casi nadie cuenta. Cambió el dueño del negocio, pero no el dueño del pasado. Quien vendió un producto durante 40 años sigue respondiendo por él, y esa responsabilidad no viajó con la venta. Se quedó en la sociedad estadounidense. Lo que seguía llamándose Avon Products no era una empresa de cosméticos, era una carcasa legal registrada en Estados Unidos. Y dentro de esa carcasa, alguien había dejado guardado algo. Dentro quedaron 3 cosas, y solo 2 aparecían en los titulares. La marca de Avon fuera de Estados Unidos, $1.300 millones de deuda financiada, y un archivo de reclamaciones judiciales. Ese archivo lo forman mujeres con cáncer de ovario y mesotelioma. Todas atribuyen su enfermedad al amianto presente en polvos de talco vendidos durante décadas. La empresa retiró el talco de sus fórmulas en Estados Unidos en 2020, pero un producto se puede dejar de vender. No se puede dejar de haber vendido. Y el reloj de ese archivo llevaba corriendo desde mucho antes. Piensa en un neceser de los años 70, un frasco de polvos blancos, con olor a limpio. Se usaba a diario, en la piel de un bebé o después de la ducha. Ese gesto doméstico es el vector del caso. La acusación no es que el talco cause cáncer por sí mismo, es que aquel talco estaba contaminado con amianto, un carcinógeno reconocido por la Agencia del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. El amianto y el talco se forman juntos, en la misma roca. Separarlos del todo es difícil, y lo que se inhala en 1980 pasa factura 40 años después. 40 años de latencia biológica son también 40 años de contabilidad. Así que mira ese balance como lo mira un forense. La deuda financiada se ve $1.300 millones, con fecha, con interés y con acreedor. El pasivo por talco no se ve igual. No sabes cuántos casos llegarán, ni cuánto pagará cada uno, ni cuándo. Lo primero se provisiona, lo segundo solo se estima, y Avon lo estuvo estimando durante 40 años. Por eso hay que empezar por el dato que casi todo el mundo tiene mal. ¿Cuántos casos había de verdad encima de la mesa el día de la quiebra? Cuando Avon Products presentó su quiebra el 12 de agosto de 2024, tenía 386 casos de talco pendientes. 386, no decenas de miles. Las cifras enormes que has leído por ahí, esas 60,000 reclamaciones, son de Johnson & Johnson, otra empresa y otro pleito. Los casos de Avon cabían en una sala de tribunal mediana, y aún así, la empresa no pudo pagarlos. Porque el peso del pasivo no venía del número de demandas, venía del tamaño de cada veredicto. Y para entender ese tamaño, hay que abrir uno solo de esos expedientes. El expediente es el de California, diciembre de 2022. Un jurado condenó a Avon a pagar $52 millones a una mujer de 76 años con mesotelioma, 40 millones compensatorios, 11 punitivos. Y un detalle que lo decide todo. El jurado atribuyó a Avon el 90% de la responsabilidad. Concluyó que la empresa conocía el riesgo de contaminación de su talco desde los años 70 y no advirtió a los consumidores. Avon lo negó y apeló. Perdió la apelación,
y el fallo quedó firme. Multiplica ese número por unos pocos casos más, y ya no hay empresa. Y ese fue un caso de 386. Antes de llegar al tribunal de quiebras, Avon ya había gastado más de $225 millones desde 2010, no en indemnizar, en defenderse y en pactar. Abogados, peritos, acuerdos cerrados fuera del juzgado. Ese dinero salía del mismo bolsillo que pagaba el catálogo, la formación de las representantes y las campañas. Cada frasco vendido en 1980 seguía pasando su factura 40 años más tarde. En la contabilidad, eso se llama pasivo contingente. En la mesa de autopsia, se llama hemorragia interna. No se ve, no duele al principio y se lleva al paciente igual. Para que entiendas la escala, compárala con lo que valía la propia marca. Esos 225 millones gastados en pleitos son casi el doble de lo que costó, dentro de la misma quiebra, todo el negocio internacional de Avon, $125 millones. La misma cifra, por cierto, que años antes había pagado LG por el negocio estadounidense. Un producto residual, una fracción mínima del catálogo, generó un pasivo mayor que el valor de la empresa entera. Ese es el hallazgo del expediente. No murió el negocio, murió el balance. Y queda la única pregunta que de verdad importa. Si la empresa no podía pagar a nadie, ¿quién terminó cobrando? El Chapter 11 congela todos los juicios el mismo día en que se presenta. 386 casos, detenidos a la vez. Con los tribunales en pausa, Natura, la matriz brasileña, recompró en la propia quiebra todo el negocio de Avon fuera de Estados Unidos. Lo hizo mediante una oferta de crédito de $125 millones. Usó lo que Avon ya le debía como forma de pago. Puso además hasta 43 millones para financiar el procedimiento. El comité de acreedores objetó, y Natura elevó su aportación. El tribunal de Delaware aprobó la venta en diciembre de 2024. Todo legal, todo documentado. Así se cerró el expediente. El plan se confirmó en septiembre de 2025 y entró en vigor en octubre. Las víctimas del talco no volvieron a juicio. Fueron a un fideicomiso liquidador dotado con unos $31 millones en efectivo, más derechos de seguros. Compara las cifras del caso en orden. 225 millones gastados en defenderse, 125 millones para recomprar la marca internacional, 31 millones para repartir entre quienes enfermaron. El 100% de los votantes del talco aprobó ese plan, porque la alternativa realista era cobrar cero. El Chapter 11 no fue una lápida, fue una herramienta contable. Y la marca que llamaba a tu puerta con un catálogo acabó en las manos que nadie mira, las de su matriz brasileña, pagada con la deuda que la propia Avon le debía. Veredicto forense. Podrido. Y conviene precisar qué está podrido. No el talco que ya nadie vende. No el catálogo que perdió contra Internet. Lo podrido es el pasivo, que creció durante 40 años dentro del balance, mientras la empresa vendía confianza puerta a puerta. Una marca de 138 años acabó valiendo menos que la factura de sus propios productos antiguos. El juez Goldblatt criticó una cláusula del plan, pero concluyó expresamente que se propuso de buena fe, legal, ordenado y firmado por un tribunal. 386 expedientes y nadie devolvió la marca. El dato que te puedes quedar: cuando una empresa quiebra, las víctimas cobran las últimas. Si esto te interesó, busca nuestro video sobre lo que tu banco te cobra cada año. Si te gustan los datos, busca Mente de Silicio. Suscríbete para más autopsias.